En 30 minutos, MF Economía e Inversiones y Radio 1000 te traen los principales temas económicos del mundo y de Paraguay con Economía a 1000. Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía a 1000. Muchas gracias por la compañía de todos los días. Hoy, martes 17 de marzo del año 2026. Avanzando esta semana, recordando también que este espacio económico es una coproducción con la consultora MF Economía e Inversiones y por supuesto Radio 1000. Y ya le doy la bienvenida a mi compañera Ada Caballero. ¿Cómo estamos, Ada? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Prince. Buen día a la audiencia. ¿Todo bien y vos? Todo bien, espero que te mejores pronto ya. Sí. Y bueno, hacemos un breve paréntesis porque tenemos que compartir las principales noticias económicas del día antes de saludarlo a nuestro invitado de hoy. Adelante, Josema. MF Economía e Inversiones presenta las principales noticias económicas de Paraguay y el mundo. ¿Qué está pasando a nivel internacional? De acuerdo con Bloomberg en línea, Donald Trump amenazó con posponer su cumbre con el presidente de China si no ayuda a garantizar la seguridad del estrecho de Hormuz en medio de la guerra entre Estados Unidos e Israel que interrumpe el suministro de petróleo. Trump pidió a Pekín sumarse a un esfuerzo para enviar buques a la zona por donde transita cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y advirtió que su viaje a Pekín, previsto para finales de marzo, podría resultar demasiado tardío ante la urgencia de asegurar la vía marítima. ¿Más información? Siguiendo con Bloomberg, Estados Unidos y China evalúan crear una Junta de Comercio Estados Unidos-China para supervisar los lazos económicos y gestionar preocupaciones bilaterales entre ambas economías. La propuesta se discutió en París durante un día y medio de reuniones entre funcionarios económicos de ambos países y buscaría formalizar qué bienes debería importar Estados Unidos desde China y cuáles exportar hacia ese país, además de impulsar mecanismos de cooperación en comercio e inversión. Reuters, por su parte, da cuenta que los precios del petróleo subieron casi 3% tras nuevos ataques iraníes contra los Emiratos Árabes Unidos en el marco de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que ya lleva 3 semanas. El Brent aumentó 2,6% hasta $102,78 por barril, mientras que el WTI subió 2,7% hasta $96,01 por barril. La subida se produjo después de que en la sesión anterior el Brent cayera 2,8% y el WTI 5,3%. ¿Más información? De acuerdo con Bloomberg, los futuros de la soja en Chicago cayeron hasta 3,5% el lunes y bajaron por debajo de $12 por bushel ante la posibilidad de un retraso en las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, el mayor comprador mundial de oleaginosa. La caída fue la mayor intradía desde principios de abril, mientras que la harina y el aceite de soja también retrocedieron hasta 2,5% y 2,7% respectivamente. Y ya le damos la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, CAPECO. ¿Cómo estamos, Hugo? ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por estar con nosotros hoy. Hola, Prince. Buen día, Ada. Buen día para toda la audiencia. Un gusto estar aquí con ustedes siempre. Muchas gracias, Hugo. Y novedades, mucho para hablar del sector productivo. Y me gustaría, como siempre conversamos contigo, tener una suerte de antesala, un contexto, porque evidentemente lo que pasó es como parte de un escenario de lo que se presenta actualmente. Y me gustaría consultar esto básicamente, Hugo. Cifras de la zafra anterior en materia de producción y rendimiento, ¿cómo finalmente cerraron esos números, Hugo? Zafra anterior, ¿te referís a 2024-25? Correcto, así Muy bien. Es. Sí, bueno, estimamos que los números cerraron en 10.2, 10.4 millones de toneladas. Fue una zafra buena, no excelente, pero fue una zafra buena. Tuvimos problemas de clima, que en aquel caso, digamos, todavía hubo una reiteración de problemas de clima, principalmente en la zona norte, San Pedro, partes de norte de Caguazú, el oeste de Canindeyú y partes de Concepción y Amambay, sí, que bueno, tuvieron realmente rendimientos bastante bajos. Y bueno, luego el campo que da revancha, tuvimos una muy buena campaña de maíz, que realmente superó hasta los pronósticos más optimistas. Tuvimos una muy buena campaña maicera que dio un movimiento muy importante en todo el segundo semestre. Sí. Y alrededor de cerca de los 6,5 millones de toneladas. Un buen número. Es un buen número.
nosotros hacemos una cuenta que si hacemos el agregado en el 2025, ¿verdad? Sí. Soja, maíz, trigo y arroz, superamos los 18 millones de toneladas. Eso significa un movimiento de más de 600.000 viajes de camiones por las rutas del país, y 600.000 viajes de camiones generan un movimiento muy importante en estaciones de servicio, gomerías, Chipa, qué sé yo. Toda la microeconomía detrás. Realmente tiene un efecto de derrame muy importante, ¿verdad? Así es. Entonces realmente, bueno, generó un segundo semestre esta producción de maíz muy importante. Y bueno, hoy el maíz realmente es un cultivo que cada vez más importante. Tenemos una industria de etanol que va consolidándose con nuevas plantas que ya entraron en operación, y plantas que hoy en día están en construcción y que entrarán a operar probablemente algunas en este año y otras el próximo año, ¿verdad? Esos son los números un tanto optimistas, por decirlo así, o buenos números de la campaña anterior, Hugo. ¿Y qué tenemos para lo que fue y sigue siendo la campaña 2025-2026? Bueno, la campaña 2025-2026 la arrancamos con la soja, ¿verdad? Sí. Nuestro cultivo más importante. ¿Arrancó bien en la ventana o fuera...? Se sembró en parte bien, otra parte, te diría bastante, muy temprano inclusive. Hubieron buenas precipitaciones, y ya en octubre se sembró relativamente poco, es lo que quedaba por sembrar. Tuvimos buenas precipitaciones a lo largo de los meses del cultivo durante el 2025, algunas temperaturas atípicamente frescas allá por finales de octubre y parte de noviembre, y luego entrando en este 2026 empezamos a tener temperaturas muy altas. En algún momento se cortaron las lluvias o empezaron a ser muy ocasionales y mal distribuidas, pero ya lo que venía bien fue consolidando, y en la medida que fueron arrancándose las cosechas, que se atrasaron un poco justamente por haber tenido estas temperaturas frescas que enlentecen un poco lo que es el ciclo del cultivo, y tener muy buenas precipitaciones, como que la planta manifiesta todo su potencial. Sí. Las cosechas se atrasaron y empezaron hacia finales de enero y en febrero con muy buen ritmo. Y bueno, y los reportes que recibíamos del campo eran que los rendimientos estaban muy bien realmente, ¿verdad? ¿De cuánto? Y mira, se escuchaban, el que sacaba 3.000 kilos por hectárea estaba triste. Que para otras campañas la vara era muy alta, entonces que para otras campañas era un rendimiento bueno. Sí. En este caso el que sacaba esos rendimientos estaba triste, ¿verdad? Y realmente escuchábamos rendimientos muy importantes, muy buenos promedios, y sí, lo que se sembró más tarde después fue afectado por la falta de lluvias y las temperaturas extremas que tuvimos ahora estas últimas semanas, y en áreas puntuales tuvimos algún quiebre de producción, pero que, digamos, afectan fuertemente a esas áreas, a esos productores, pero si miramos en el macro, realmente mueven la aguja poco y nada, ¿verdad? Y los números que nosotros llevamos desde Capeco apuntan a que en la zafra de primavera-verano estamos superando los 11 millones de toneladas. Muy buen número, Hugo. Es un número importante, sí. Hoy estamos con el desarrollo de la safriña. Sí. La safriña sufrió también esta falta de lluvias o lluvias muy dispersas, temperaturas muy altas, y hablamos de la safriña tanto de soja como de maíz. Y bueno, estos chaparrones que están viniendo, estas lluvias muy importantes que tuvimos acá en la zona central, se dieron no en la misma cantidad, pero sí tuvimos lluvias también en prácticamente todas las regiones productivas. Y bueno, hoy estamos en plena etapa de exportación de soja, de subproductos. En el mes de enero, los números de enero habían sido menores a los del año pasado, pero por el retraso en la cosecha, ¿verdad? Ya Clarísimo. cuando vemos los números de cierre de febrero, ya hemos sobrepasado los números de exportación del año pasado. Estamos ante un escenario geopolítico por muy un lado y de sí. producción muy importante por otro lado, que le están poniendo mucha presión al mercado. Entonces hoy hay mucha volatilidad, mucha incertidumbre. Como bien decían los titulares, la soja ayer tuvo en el mercado de Chicago un resbalón muy importante, llegó a ser lo que se llama límite de baja, que es un punto tal que se cortan las cotizaciones, que tienen las dos puntas, ¿verdad? Sí. Tanto en la baja como en la alta, el mercado tiene lo que se llama límite para evitar volatilidades demasiado altas, ¿verdad? Entonces eso sucedió ayer.
a la baja y bueno, hubo productores que ya han fijado anticipadamente la soja, pero obviamente queda mucha producción todavía por comercializar y lastimosamente hoy, si hacemos el cálculo de lo que vale la producción, hoy estamos con precios que son un poco más bajos de lo que habíamos tenido en promedio el año pasado y más bajos de lo que en su momento se podría haber fijado, ¿verdad? Y las perspectivas en ese sentido, Hugo, y qué hace también, como decías, el productor como que ya va de alguna manera incorporando dentro de su radar esta situación de incertidumbre, imagino, y qué herramientas tiene también para ello, Hugo. Hoy en día, lastimosamente, si vamos a hablar antes del conflicto bélico hoy del Medio Oriente, ¿verdad? Hoy en aquel momento el mercado estaba más pendiente de alguna comunicación, se decía, estaba más pendiente de una llamada telefónica que pueda haber entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de China, ¿verdad? Y efectivamente, en algún momento el mercado percibía que China estaba comprando de nuevo soja de los Estados Unidos, tenían un compromiso de compra de una cierta cantidad que parecía que efectivamente se iba a cumplir, inclusive que China continuaba comprando de Estados Unidos cuando ya normalmente debería estar comprando soja brasilera, y Brasil ya estaba en época de cosecha. Entonces Brasil continúa creciendo a un ritmo impresionante, su producción cada año crece prácticamente una zafra paraguaya por año. Impresionante, sí. Entonces realmente tiene una capacidad, tiene mucho territorio. Hablan de que en áreas de pasturas degradadas Brasil tiene como 40 millones de hectáreas todavía para continuar creciendo en renovar esas pasturas y volcarlas a la agricultura. 40 millones de hectáreas es la superficie completa del Paraguay. Paraguay tiene 406.000 kilómetros cuadrados, que son 40 millones de hectáreas, ¿verdad? Entonces, es realmente impresionante lo que va creciendo Brasil todos los años, ¿verdad? Y bueno, en algún momento estuvimos hablando y explicándole al mercado cuál era la coyuntura que estábamos viendo, porque bueno, se veía por un lado que a nivel de Estados Unidos la cotización de Chicago subía precisamente por la noticia positiva que era para Estados Unidos venderle más soja a China, pero esa no era una buena noticia para el Mercosur, que ya estaba teniendo una cosecha muy importante en Brasil, arrancando una cosecha importante en Paraguay, Argentina, que si bien viene un poquito más atrasada normalmente, pero también va a tener una cosecha muy importante, y bueno, eso genera un contexto general de precios presionados, y a eso se le suma otra vez el conflicto bélico que le genera mucha incertidumbre y mucha volatilidad al mercado. Y decías, Hugo, inicialmente que el productor ante este escenario tomaba ya ciertos recaudos. ¿Es lo que le queda finalmente ante un escenario de alta incertidumbre? Hay, como te preguntaba, ¿hay herramientas con las que dispone el productor para mitigar un poco el efecto, o es muy difícil vaticinar o tomar este tipo de instrumentos que quizás ofrezca el mercado? El mercado paraguayo es un mercado muy maduro en su metodología o en las herramientas de comercialización que tiene, ¿verdad? Y tiene una ventaja muy importante respecto a nuestros vecinos, y es que el productor puede comercializar su producción en diferentes etapas y a su decisión, ¿verdad? Él decide en qué momento le parece oportuno, y él puede hacer un contrato normalmente cuando él negocia los insumos y la financiación que va a recibir por esos insumos, y normalmente él compromete un cierto volumen de producción que será el repago posterior de esa financiación que él recibe. Clarísimo. Luego, la fijación de esa producción, la fijación del precio de esa producción, él la puede hacer o fijando en una primera etapa lo que se llama el premio o el costo o los basis, son todos sinónimos que dicen lo mismo. En otro momento puede fijar Chicago o puede fijar todo de una sola vez. Él es soberano y decide cuándo es el mejor momento, ¿verdad? Sabemos que hubo alguna comercialización anticipada justamente en estas etapas para garantizar parte de lo que son los costos de producción, y es lo que siempre nosotros manifestamos a los productores y en general lo charlamos con nuestros asociados, ¿verdad? Que el productor pueda ir encontrando diferentes momentos para comercializar, ¿verdad? No apostar todos los huevos a una sola canasta. Es muy difícil vender todo en el precio más alto
o comprar los insumos en el momento de precios más bajos, ¿verdad? Entonces uno tiene que ir buscando promedios e ir haciendo sucesivas fijaciones. Ahora, hoy en día, y con esta producción importante que se tiene, hay mucha producción todavía que tiene que ser comercializada. Insistía en la pregunta, Hugo, porque el contexto internacional obviamente también presionó el precio de los fertilizantes, de los insumos, y asumo, y corregime en ese sentido, que están en este proceso, en esta etapa justamente de hacer estas compras que suelen hacer para lo que sería la próxima campaña, y en ese sentido, ¿cómo mitigan también los precios? Y ya decías, cómo van diversificando también en el momento que más consideren oportuno, ¿verdad? Bueno, efectivamente, esta industria a cielo abierto no para nunca, sí. ¿Verdad? El productor estaba cosechando la soja, ya estaba sembrando el maíz, y en la secuencia ya empieza a planificar la siguiente campaña de soja viendo los insumos, ¿verdad? Una de las herramientas que tiene el productor es hacer lo que se llama el canje. A la hora que él va y compra sus insumos, hay muchas empresas que le ofrecen fijar el precio del insumo y fijar el precio de la producción con la cual él va a pagar. Entonces ya se atan ambas puntas. Entonces, como si fuese un canje, ¿verdad? Sí. Te doy tantos kilos de fertilizante, dame tantos kilos de soja. Te doy tantos litros de tales defensivos agrícolas, dame tantos kilos de soja. Y con eso ya se machea, ¿verdad? Entonces el productor ya sabe, ok, mi costo de producción son, voy a decir cualquier número, son 2.000 kilos por hectárea. Ok, yo con 2.000 kilos estoy en el punto de equilibrio. Si tengo eso ya garantizado y con un precio fijo, todo lo que saque por encima de eso será utilidad. En el caso de un profesor, de un productor, digo bien, que sea propietario de la tierra, ¿verdad? Claro. Cuando hablamos de un arrendatario, a los costos de producción hay que sumarle el costo del arrendamiento, ¿verdad? Hugo, con respecto a estos datos que mencionabas de 11 millones de la zafra principal aproximadamente, porque imagino que también hay que tener algunos ajustes, pero no va a cambiar tanto. Si tuviéramos que darle un número completo ya a la campaña 2025-2026, ¿cuánto están proyectando desde Capeco? Incluyendo todos los demás productos, ¿verdad? Bueno, a ver, para cerrar los números de soja tendríamos que tener todavía la safriña, ¿verdad? Que podrá aportar algo más de producción, ¿verdad? Pero si dejamos por un minuto la safriña de lado y pensamos en estos 11 millones y poquito de toneladas, es muy difícil predecir cuál podrá ser el precio promedio de lo que exportemos por todo lo que estamos hablando, de esta volatilidad muy grande, ¿verdad? Pero hoy hablamos que si valoramos a precios de hoy, son alrededor de 4.000 millones de dólares, que significaría en ingreso de divisas, ¿verdad? Muchísimo dinero, sí. Solamente en soja y sin incluir la safriña, ¿verdad? Si incluimos la safriña, y podrían haber otros 300 y tantos millones de dólares más, ¿verdad? Y luego tenemos que ver, pero ahí todavía hay mucha agua que tiene que bajar bajo el puente de bueno, qué pasa con el maíz, qué pasa con el trigo. El arroz también está ahora en proceso de exportación, para hacer esta misma cuenta que hablábamos de cuántos millones de toneladas podría cosechar Paraguay en su complejo de granos, ¿verdad? ¿San Pedro se vino recuperando, Hugo, de esta última campaña, o cómo ven también desde Capeco? En general sí, Porque tenía como una racha de 4 años aproximadamente, de mala racha, digo. Así es. En general te diría que sí, todos aquellos que pudieron sembrar durante el mes de septiembre han tenido el buen clima que les acompañó. Y sí, hemos escuchado reportes de muy buenos rendimientos también en San Pedro, y también es cierto que aquellos productores que no pudieron o que tenían algún cultivo que les atrasó la siembra, han tenido también la afectación por las altas temperaturas y la falta de lluvia, ¿verdad? Pero en general hemos visto buenos rendimientos en prácticamente en todas las regiones del país de aquellos que sembraron la soja durante septiembre. Chaco, paraguayo. Ese es otro capítulo, y el proceso también de cultivo y de toda la campaña es diferente a lo que se ve generalmente en una campaña en los territorios claves, Hugo, ¿verdad? Sí, es completamente distinto, y otra vez cada región del Chaco tiene sus particularidades, ¿verdad? Recordemos, uno habla del Chaco, pero al final uno tiene el Bajo Chaco, el Chaco Central, el Chaco hacia Alto Paraguay o el Chaco hacia la zona de La Patria. Son realidades diferentes en términos de precipitación promedio, de disponibilidad de agua en el subsuelo, en fin, cada región tiene su propia característica, ¿verdad? Pero el inicio del cultivo es igual, o depende también, como decías, de cada territorio.
O su territorio, por A eso. ver, tienen la misma particularidad, Sí. que dependen del inicio de las lluvias, ¿verdad? Ok. Solamente que el inicio de las lluvias en la región oriental se da normalmente en el mes de septiembre, Sí. y en el Chaco se puede dar en diciembre o en enero, ¿verdad? Entonces, manejan el mismo patrón agronómico de toma de decisiones, pero el tiempo puede ser completamente diferente, ¿verdad? Y bueno, eso vemos hoy en día, las plantaciones en el Chaco están en desarrollo, y hemos tenido efectivamente precipitaciones diversas dependiendo de la región de la que hablamos, ¿verdad? En el Chaco Central las lluvias están un poco más esquivas, hemos escuchado buenos reportes de lluvias tanto en lo que es la zona más cercana al Pilcomayo, buenas lluvias también hacia la zona de la Patria. Y bueno, en el Chaco todavía hay un desafío de desarrollo tecnológico que es muy importante. Se está trabajando en eso, en el desarrollo de variedades que se adaptan mejor principalmente a las altas temperaturas que se suelen dar en el Chaco, y que podrían ser también útiles para los climas que tuvimos en los últimos años en San Pedro, en parte de Concepción, y por eso también el quiebre que se dieron en esos departamentos. Pero sí, es una realidad diferente la del Chaco, y bueno, veremos qué tal andan los cultivos este año, pero no obstante, vemos un compromiso de parte de la gente chaqueña, tenemos una industria instalada ahí, o sea que la apuesta está firme como para que el cultivo se consolide en esa región. Soja sigue siendo como el principal producto de cultivo, y decías también otros productos, o como cuál es, algodón no está como prendiendo en esa zona. ¿Cómo va también ese cultivo? Algodón tuvo un boom en un momento, Sí, recuerdo. hoy pareciera ser que retrocedió un poquito, ¿verdad? Sí. Tenemos informaciones, bueno, de sorgo, de maíz, que también hacen a lo que es la conversión de todo este complejo Sí. de proteína vegetal para convertirla en proteína animal. Digamos, el maíz y el sorgo son el componente energético, y la soja, probablemente con la industrialización que se realice en la industria nueva ahí del Chaco, aportar la parte de proteína, ¿verdad? Así que bueno, vemos que la agricultura va a continuar transitando un camino de desarrollo y de desarrollo tecnológico también, ¿verdad? Hay otros materiales tecnológicos que bueno, se van trabajando. Está la soja HB4, que Entiéndase. la soja HB4 es una soja que tiene una tecnología donde es genéticamente modificada, que le permite tolerar mejor la falta de lluvias, ¿verdad? Las condiciones de sequía. Pero tenemos que ser muy prudentes con este material que, bueno, se está investigando, pero es muy importante, y esto vale para cualquier evento biotecnológico, es que nuestros mercados de destino lo tengan también aprobado, y Claro. no tengamos un problema de comercialización posterior por una implementación anticipada. Entonces tiene que ir de la mano lo que es el desarrollo tecnológico y la apertura o el ok de los mercados para estos eventos. De la producción en promedio que tiene Paraguay, ¿cuánto se destina a la industrialización y el resto a la exportación? ¿Y cuál es la perspectiva también con este escenario que mencionabas de la campaña 2025-2026? Bueno, si vemos la última campaña, sí, las industrias locales en términos proporcionales crecieron en su participación de mercado. Lo que vemos como un dato histórico, digamos, que está alrededor de los 3,5 millones de toneladas que se industrializan localmente. De 3,5 puede ser un poquito más, llegar hasta cerca de 4 millones de toneladas dependiendo del año, y sobre todo dependiendo de las condiciones de mercado, claro, ¿verdad? Hay capacidad suficiente para procesar esto. Creo que la capacidad instalada total está en alrededor de 4,5 millones de toneladas. Y bueno, para nosotros de la Capeco lo que siempre decimos es que el proceso de conversión, esto que hablábamos recién, sí, ¿verdad? De la proteína vegetal en proteína animal, este es el camino que tenemos que transitar, ¿verdad? Y así, bueno, vemos que se sigue creciendo en lo que es la producción de pollos, vemos una producción de cerdos que también está creciendo, vemos inversores que vinieron, la JBS que regresó al Paraguay invirtiendo en la zona de Campo 9 para el tema de pollos, vemos un grupo español muy importante para el tema de cerdos en la zona de Naranjal, y bueno, vemos como que hay un camino que está creciendo, pero no obstante, voy a contar una anécdota acá de una visita que habíamos hecho al Brasil, a un frigorífico, no muy lejos de Ciudad del Este, unos 150 kilómetros de Ciudad del Este en el estado de Paraná, a un frigorífico de pollos, ¿verdad? En ese lugar se faenan 500,000 pollos por día.
y es de una cooperativa brasilera que tiene una subsidiaria en Paraguay. Y la pregunta que surgió, porque fuimos con un grupo de productores que son clientes de esta empresa, es, bueno, ¿y por qué no invierten en algo parecido a esto, pero en Paraguay? Y la respuesta fue que el productor paraguayo tiene todas las capacidades para desarrollar la producción de pollos. Se tienen los alimentos, se tiene la soja, se tiene el maíz, en fin, eso no es un problema. Pero que finalmente estas instalaciones son como unidades logísticas, donde se reciben diariamente 500.000 pollos que tienen que llegar en el momento justo. Hay un tema de bienestar animal también, tienen que descansar las aves para luego entrar en el proceso industrial en sí. Y de la producción van al congelamiento y de ahí prácticamente directo a los puertos de embarque. ¿Qué sucede? No puede haber un problema de caminos que no sean de todo tiempo. Se necesitan caminos de todo tiempo para toda la red de abastecimiento a estas unidades y se necesita energía de calidad. No pueden haber pestañeos, no pueden haber cortes de luz. Sí, estamos hablando de una industria gigante, sí. Estamos hablando de una instalación gigantesca, entonces se necesitan estos factores que son muy importantes para que continúen creciendo este tipo de inversiones en el país y donde tenemos sin ninguna duda la cuestión más importante, que es la base productiva. Qué interesante el punto, Hugo, y también preocupante sigue siendo en el siguiente sentido, un potencial gigante que tiene Paraguay, pero estos dos pilares que mencionaba siguen siendo eso, un gran desafío para el Paraguay y que terminan siendo un componente de desincentivo también para los inversionistas en el sentido de que obviamente tenés ciertas condiciones, pero la base finalmente que va a sustentar tu base, que es de producción, no resulta, porque se generaría muchísima más inversión o generaría para la empresa que invierte un sobrecosto gigantesco en el caso de instalarse en el país. Yo creo que las inversiones están viniendo igual. Sí, cierto. Probablemente se están ubicando en lugares y en regiones donde tengan disponible ese tipo de infraestructura, tanto lo que hablábamos de caminos como de energía de calidad, ¿verdad? Pero no obstante eso, para que se continúe expandiendo y que eso pueda llegar a la profundidad, digamos, al Paraguay profundo, y es necesario que se trabaje en estos puntos que hablábamos, ¿verdad? Hugo, a la vuelta del corte me gustaría conversar sobre otro capítulo que estaban como que pendientes también de la famosa resolución 1115, cómo quedó eso finalmente, su implementación, los desafíos que representa para el sector productivo y quizás también hablar de este componente que mencionabas en algún momento, la meseta productiva. Ese fue un término que utilizaste en algún momento en una entrevista con nosotros, así que me gustaría también profundizar sobre ese punto. ¿Te parece? ¿Cómo no? Vamos a ir conversando con Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, Capeco. Seguís escuchando Economía 1000 y es momento de compartir la frase cifra del día. ¿Qué tenemos? 775 millones de dólares fue el monto de la deuda el 21 de diciembre, tras actualizar la estimación inicial cercana a 800 millones. Ante esa situación, el ministro de Economía se comprometió a realizar pagos durante enero, febrero y marzo por un total cercano a 1.000 millones de guaraníes, lo que representaba en ese momento 150 millones de dólares por mes. En enero y febrero se abonó cerca del 80% de lo previsto en cada mes, por lo que se esperaba que en marzo se complete el monto comprometido, comentó Gerardo García, presidente de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay y vicepresidente de la Unión Industrial Euro-Paraguaya. Si te interesa descubrir más detalles, puedes escuchar el podcast completo en Spotify, buscar en el perfil de Economía 1000 y mantenerte al tanto de todo. Ada está con tapabocas, así que por eso se escucha un poco ahí apagada pero forzada. Estamos medio que en las mismas. Seguimos en compañía de Hugo Pastore, director ejecutivo de Capeco. Hugo, me gustaría abordar antes de los siguientes temas, justamente en pendiente que dejamos en el bloque anterior, sobre precios. Tenía una suerte de confusión ahí, Chicago, tengo entendido que también está Rosario, puede ser, Hugo, en la Argentina. Entonces, ¿cómo se termina fijando o estableciendo estos precios? ¿Cómo toma el productor finalmente el precio para comercializar su producto? Bueno, el precio tiene varios componentes, ¿verdad? Okay. Uno es lo que indica el mercado de Chicago. Sí. Es un mercado
Chicago es un mercado que refleja realidades americanas por un lado y que tiene una fuerte influencia de fondos de inversión que entran y salen para generar un margen de ganancia, y es un mercado que tiene la suficiente liquidez como para que realmente cada vez que alguien quiera vender un contrato de futuros o comprar o vender contratos de futuros, sí, es un mercado que tiene suficiente liquidez. Clarísimo. Esa por una parte. Por otra parte, luego tenemos lo que son los basis, primas, costos, lo que decíamos antes, que son todos sinónimos, que tienen a su vez una composición de los costos logísticos que tenemos desde ir, digamos, ya sea desde un silo en el interior hasta los puertos en Asunción o las industrias en Asunción, y luego desde las industrias y puertos hasta los puertos de transbordo en Argentina o las industrias en Argentina, que hoy son nuestro principal destino. Sí. Hay todos estos costos logísticos, flete de camiones, puertos, barcazas, las mermas que se puedan dar por el camino, costos financieros, seguros, control de calidad, en fin, etcétera. Por un lado. Y a su vez, aquí tenemos lo que son los bases internacionales, que son las referencias que se tienen en el mercado de Rosario, o puede ser en el mercado de Paranaguá, o en Estados Unidos es el mercado en Nueva Orleans, o en Europa puede ser Rotterdam, o en China puede ser Shanghái, qué sé yo. Se tienen referencias de estos bases que lo que realmente la función, digamos, el rol que tienen es traducir un mercado financiero, que es el mercado de Chicago, como decíamos recién, y que refleja en todo caso una realidad más americana, a un mercado de producto físico. Clarísimo. Y para dar un ejemplo así más palpable, digamos, más entendible, si en un puerto X, imaginemos esto, algo que sucedió inclusive hace algún tiempo en el puerto de Paranaguá, en Brasil. Se tiene una fila muy importante de barcos esperando su turno para cargar. Eso hace que cueste más acceder a la producción. Dicho esto, esos costos se terminan reflejando en el basis. Claro. Por otro lado, si hay una gran necesidad por un producto o una escasez de cierto producto, eso a su vez se refleja también en los bases y traduce, ok, necesito más ese producto, estoy dispuesto a pagar más por ese producto. Entonces, los bases lo que hacen es de alguna manera traducir un mercado financiero a la realidad de un mercado físico. Clarísimo, una clase ahí, mini clase sobre justamente cómo se comporta parte de este componente. Otro factor que me gustaría también conversar contigo, Hugo, es si la situación del río, la parte fluvial, tuvo de alguna manera incidencia también, o está teniendo una incidencia en la dinámica de la comercialización. ¿Cómo lo están viendo? El río influye siempre, para bien o para mal. Es cierto, es cierto. Siempre, ¿verdad? Y tenemos dos ríos importantes, ¿verdad? Lo que es la realidad del río Paraguay y el río Alto Paraná, digamos, por llamarlo de esa forma, ¿verdad? Bueno, hoy tenemos la siguiente situación. Sí. El río Paraguay está bajo. Se han hecho trabajos muy importantes de mejoramiento en la navegabilidad en el tramo soberano paraguayo, desde el río Pilcomayo hasta el río Apa, merced a ese acuerdo que se hizo con una empresa brasilera. Esos trabajos están a punto de culminación y realmente han cambiado la realidad de operar en este tramo al norte de Asunción, donde tenemos varios puertos de carga de granos, ¿verdad? En Itacurú y el Rosario, tenemos en Puerto Antequera y en Concepción tenemos varios puertos de carga, ¿verdad? Por un lado. Sí. Por otro lado tenemos la situación en el río Bermejo, donde se han hecho trabajos de dragado para mantener la operación. El río Bermejo, recordando, siempre trae sedimentos en cada creciente que al desembocar en el río Paraguay complejizan mucho la operación ahí. Bueno, se tiene que mantener un canal de navegación. Eso se ha hecho, se está pudiendo transitar, no sin dificultades, pero se está pudiendo transitar. Y luego tenemos que hablar del Alto Paraná, donde se han hecho trabajos también muy importantes aguas abajo de la represa Yacyretá, en el tramo entre la represa y la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay, donde también tenemos una serie de pasos difíciles, y hoy estamos con dificultades también tanto para que entren los convoyes
hasta la represa, ahí tenemos la esclusa de navegación, luego van hasta los puertos de carga y nuevamente dificultades para salir con los convoyes cargados, donde hay, momentos de suba y baja conforme el agua que suelten las represas que tienen como prioridad la generación de energía y no mantener las condiciones de navegación. Entonces, Qué complicado. Esa es una charla de años que venimos llevando adelante tanto con Yacyretá, pero Yacyretá a su vez depende de Itaipú. Claro. Itaipú depende a su vez de lo que se libere dentro de Brasil, y es toda una complejidad, porque si se va a liberar más agua, tiene que ser agua que produzca energía. Esa energía que se produce se tiene que colocar. Totalmente. Y requiere una sincronización y una coordinación muy importante con el Brasil, con la Argentina, con Paraguay. Y bueno, esa es parte de la realidad logística que enfrentamos en nuestras exportaciones. Pero se puede hacer. Se puede hacer, pero requiere mucha coordinación realmente. No es que uno simplemente, voy a cargar, voy con mi convoy, cargo y me voy. No. En el caso del Río Paraná no funciona así. Ustedes tienen que, o el sector tiene que supeditarse, vamos a decirle, al ritmo justamente de requiere mucha coordinación, claro. Sí. Te hablaba, y antes de irnos al corte, de esta figura, le llamo figura, ¿verdad? Pero en algún momento habíamos conversado sobre la meseta productiva de Paraguay y incluías también dentro de esta explicación la necesidad de seguir diversificándose y una apuesta importante también en la industrialización. ¿Cómo están viendo desde Capeco eso? Ya estamos como llegando a esa fecha de decir, hasta aquí es el potencial que tiene Paraguay, o qué estrategia se tiene que pensar también pensando en esa figura que mencionabas de la meseta productiva. Explicar sobre todo también qué significa eso. Cuando hablamos de la meseta productiva, hablamos de que Paraguay fue creciendo en su producción como en escalones, ¿verdad? Así es. Tuvimos, un primer escalón de crecimiento importante, se dio con la implementación masiva de la siembra directa a finales de los 80, inicio de los 90, que cambió completamente el esquema productivo a nivel país y permitió empezar a desarrollar áreas nuevas. Recordemos que la siembra directa, por un lado, permite un control de la erosión y por otro lado permite preservar mucho mejor la humedad en el suelo y a su vez incorpora materia orgánica en los mismos, ¿verdad? Sí. Tuvimos un segundo escalón a inicio de los 2000 con la llegada de la biotecnología. Ahí volvimos a crecer de manera importante porque facilitó mucho, por un lado, el control de ciertas malezas que eran de muy difícil control, disminuyeron los costos en el sentido de menor utilización de defensivos y ahí se volvió a tener un salto productivo. Luego tuvimos un viento de cola muy importante en el precio de los commodities que también ayudó, ¿verdad?, a que se desarrolle todo nuestro esquema productivo. Y después nos quedamos por un tiempo como en esa meseta, en esa meseta de más o menos 10 millones de toneladas, ¿verdad? A veces era un poquito más, un poquito menos, y estábamos en ese nivel. Y desde la Capeco y con otros gremios amigos, digamos, esto tenemos que volver a dar un salto productivo y apuntar a 15 millones de toneladas en soja y llegar por lo menos a 10 millones de toneladas en el caso del maíz, ¿verdad? ¿De qué depende esto? De varios factores, ¿verdad? Tenemos por un lado la posibilidad de un incremento en el rendimiento por hectárea. Hemos visto en esta campaña, por ejemplo, que teniendo buenas condiciones de clima transversales en todo el país, eso es posible y abrigamos el prudente optimismo y esperanza de a lo mejor con la safriña tal vez llegar a los 12 millones de toneladas. Veremos, ¿verdad? Sí. Veremos si se consigue eso, ¿verdad? Y en el caso del maíz, ya en la campaña pasada, como mencionamos, ya superamos los 6 millones de toneladas, que no es la primera vez que se consigue eso, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos un desafío en ser más eficientes por hectárea y tenemos también un potencial de crecimiento en superficie. Todavía tenemos muchas fincas de pequeños productores y diría todavía de campesinos que todavía no son productores, ¿verdad? Porque hemos visto una integración virtuosa de campesinos que se han vuelto productores, ¿verdad? Y eso realmente permitió bajar los datos de pobreza del Paraguay, prácticamente del más del 50% que teníamos a hoy en día un poquito más del 20%. O sea, prácticamente hemos reducido a la mitad lo que son los niveles de pobreza. Esta campaña de soja del 2025-2026, el acto de lanzamiento se hizo en una cooperativa de pequeños productores.
y que han demostrado que es posible, ¿verdad? Sí. Con la tecnología disponible para ellos, a veces compartiendo equipamiento, pero realmente hoy tenemos que más del 20% de la producción de soja proviene de fincas de pequeños productores. Entonces ahí tenemos un potencial todavía también muy importante en términos de área para que estos campesinos se vuelvan productores, y no solamente productores de soja, digamos, esto Claro. hablamos de una integración de cadenas productivas: soja, maíz, sorgo, trigo, lechería, producción de aves, producción de cerdos, y ya hemos visto casos, realmente ejemplos que muestran que esto sí es posible. Qué interesante, Hugo, lo que estás compartiendo, que ese es el Paraguay quizás que no se ve y no se cuenta, ¿verdad? Cuando en realidad hay también un sector minoritario que está empujando esto que estamos trayendo en discusión en la mesa sobre la producción en Paraguay, porque al final somos también productores de alimentos para el mundo. Hugo, tenemos que hacer nuestra última pausa y nos queda pendiente lo de la resolución 1115. No digo acuerdo porque no hubo un acuerdo, es una disposición, una resolución. Vamos a nuestra última pausa y a la vuelta seguimos conversando con Hugo Pastore. Seguís escuchando Economía 1000, muchas gracias por la compañía. Ada, vamos aterrizando a temas nacionales. Un calificativo que puso el ministro de Economía de Guerra. ¿Qué tenemos al respecto? De acuerdo con ABC, el gobierno anunció la aplicación de una economía de guerra ante una caída abrupta en la recaudación impositiva. El presupuesto general de la Nación preveía un aumento del 20% interanual en los ingresos tributarios, como ocurrió en el primer año de gobierno, pero actualmente el incremento alcanza solo el 9%, lo que evidencia una desaceleración y complica el cumplimiento del PGN 2026. En este contexto, el Estado mantiene deudas con proveedores que superan los $1.000 millones. Y entre paréntesis, invito a la gente que pueda buscar los artículos anteriores e incluso el suplemento de este domingo, donde se explica qué ha pasado con los ingresos tributarios, y que de hecho lo tuvimos en su momento al gerente ejecutivo de la DENIT explicando la razón de esta desaceleración de los ingresos tributarios vinculados sobre todo al tipo de cambio, y haciendo una investigación más profunda por parte de la consultora MEF Economía e Inversiones, también estaría vinculado a la falta de pago del sector público a las principales proveedoras, porque el Estado termina siendo un agente retentor de retención de impuestos en ese sentido y terminó impactando también en los ingresos tributarios. Así que hay que también tomarlo con pinza ese componente. ¿Dónde la gente puede encontrar más de los artículos de la consultora? Pueden encontrar nuestras redes sociales: Instagram, X, Facebook, LinkedIn, también en nuestro canal de WhatsApp buscando MF Economía e Inversiones, y en nuestra página web www.mf.com.py. Seguimos en compañía de Hugo Pastore y me gustaría abordar este pequeño tiempo que tenemos, Hugo, antes de terminar el programa, sobre la famosa resolución 1115 de la Unión Europea. ¿Cómo quedó finalmente esa disposición? Hubo un emplazamiento, si mal no recuerdo, de 2 años ya, y creo que va por el tercero, corregime nada más en el componente, Hugo. ¿Cómo finalmente quedó parte de lo que se dispuso en esta resolución? ¿Qué es lo que Paraguay y otras economías pueden y no pueden hacer? Bueno, la resolución 1115 ya tuvo 2 postergaciones. Se supone que va a entrar a regir el 1 de enero del 2027. Okay. Veremos lo que pasa en el transcurso de este año. En el medio tiempo hemos tenido la reciente firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur, que si bien van por canales separados, tienen relación. ¿Por qué, Hugo? Porque el acuerdo, bueno, marca la cancha, digamos, de ciertas preferencias que puedan o no tener determinados productos, algunas ya reservadas para cada país. En el caso de nuestro complejo, era soja, harina de soja, nosotros ya estábamos de hecho con arancel cero, pero para poder vender a ese mercado entra la resolución 1115. Clarísimo. Y esa resolución 1115 sigue teniendo los mismos problemas, principalmente operativos, que veníamos hablando antes, ¿verdad? Nosotros hemos desarrollado en un trabajo conjunto de varios gremios de la producción, la CAPECO, la CAPRO
la FECOPROT y la UGP hemos desarrollado una plataforma que se llama Sistema de Identificación de Soja para Exportación, Soja y Derivados. Esa plataforma está muy avanzada en su desarrollo, estamos haciendo test, tenemos varias empresas que han dado información, en general, y ya en base a datos del Infona que teníamos antes, sabemos que en la región oriental del país el 99,9% de la soja producida cumple con este requisito de no deforestación posterior al 31 de diciembre del 2020. Ahora, hay otros factores que juegan ahí, que hacen un checklist de un montón de normativas, que todavía hay una discusión si cómo se deberían verificar o no, qué criterio va a tener un país u otro país dentro de la propia Unión Europea, que podrían haber criterios diferentes de control. Y el principal problema es la segregación física de la producción, donde dice que la producción de Prince, que ella decidió adherirse, porque esto finalmente da adhesión voluntaria, decidió adherirse a la plataforma CICE de Paraguay, no se puede mezclar con la producción de Hugo, que yo decidí no adherirme. Entonces, ¿cómo funciona esta actividad en términos operativos? El camión con la cosecha que viene de tu chacra forma fila, el mío llega detrás del tuyo, se descarga el tuyo, detrás se descarga el mío, los granos de soja son físicamente exactamente iguales, provienen de la misma región. Entonces lo que nosotros le hemos planteado reiteradamente a la Unión Europea es, ok, yo te voy a facilitar toda la información, yo te voy a demostrar que la parcela de Prince cumple con todos los requisitos, dado que ella se ha adherido al sistema, con imágenes satelitales, con la documentación que ella necesita presentar, digamos, y te vamos a entregar la cantidad de soja que cumple con estos parámetros, hacer lo que se llama una segregación documental, no una segregación física. Clarísimo. Porque la infraestructura en los silos, en los puertos, en las fábricas, está pensada en Paraguay, en Argentina, en Brasil, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Oceanía, en todos lados. Esta actividad funciona en base a un concepto que se llama la pérdida de identidad. Productos iguales se mezclan. Es como decir, no, yo quiero que el petróleo que me llega, yo quiero saber de qué pozo vino y quiero que me vengan un bidón por separado. Y no funcionan así los commodities de este tipo. Claro. Son productos iguales. Entonces, lastimosamente estamos con este problema operativo que si no se resuelve, y va a ser muy difícil poder vender en escala a Europa. Podrá haber a lo mejor algo tipo boutique en pequeña escala que tal vez se pueda hacer, pero no de manera transversal y masiva. Igualmente el mercado europeo no es muy significativo para Paraguay. ¿Hay otras alternativas que se están sondeando ante la casi imposibilidad de hacer esta segregación que mencionas? Hoy, como soja en granos no es tan importante, ¿verdad? Ahora, si hablamos de los derivados, Paraguay exporta harina de soja a Europa, e indirectamente a través de las ventas que hacemos a Argentina, también la soja paraguaya llega a la Unión Europea. Ahora, recordemos que Argentina usa la soja paraguaya para mezclar con soja argentina y con eso elevar el tenor proteico de lo que se industrializa en Argentina. Si sumamos ambos canales, el directo y el indirecto, Europa representa cerca del 30% de la producción nacional. Entonces nosotros hablamos de que necesitaríamos tener identificadas y con toda la documentación respaldatoria alrededor de 1 millón de hectáreas, que más o menos un 30% del área de siembra, moneda más, moneda menos, pero el problema operativo igual existe, ¿verdad? Totalmente. ¿Y visos de solución? No hay. Mira, nosotros estuvimos en Bruselas el año pasado, hemos presentado el trabajo que teníamos hecho hasta ese momento, llevamos este planteamiento y nos escucharon con mucha deferencia, con mucha atención, pero no vemos voluntad de cambio, e inclusive los gremios con quienes nos reunimos, gremios europeos de los importadores, tanto de soja como de derivados, ellos están en nuestra misma página, ellos entienden cómo funciona el negocio y ven que realmente no se nota hoy en día una voluntad de parte de la Unión Europea. Vemos hoy en día inclusive que están analizando otras nuevas regulaciones que se relacionan más con el biodiesel, y biodiesel producido a partir de soja, donde también quieren bloquear aparentemente eso. En fin,
Nosotros lo que hablamos es que nos reunimos con la Comisión Permanente del Congreso con relación a la ratificación del acuerdo en Paraguay, ¿verdad? Y creemos que debe ratificarse. Clarísimo. Tenemos que avanzar en eso. El acuerdo tiene aspectos positivos para otros renglones, ¿verdad? Y en el nuestro en particular es, bueno, ok, nosotros sabemos que tenemos que estar en la autopista. Y en la autopista, bueno, después tendremos que ir viendo dónde están los pozos, dónde están los monoburros, dónde hay límite de velocidad, y tendremos que ir manejando la situación conforme avancemos. Hugo, un gusto tenerte en este programa. Vamos a estar conversando próximamente contigo sobre la actualización del sector productivo y también sobre esta resolución 1115. Que tengas un excelente martes. Muchas gracias por la invitación y saludos para toda la audiencia. Gracias. Estuvimos con Hugo Pastore, director ejecutivo de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas, CAPEC. Llegamos al punto final. Nos reencontramos mañana puntualmente a las 12. Adelantamos a quien tenemos en piso, dejamos en expectativa. Ya respondo por vos, Ada. Espero que te recuperes pronto. Nos reencontramos mañana.